Bien, en este capítulo vamos a abordar el capítulo 8 del libro Los dividendos aún no mienten. Este que está acá, creo que es un libro que todas las personas deberían leer. Y el capítulo 8 se titula Valor, ciclos y el índice Dow Jones, ¿vale? Y parte con la clásica frase, el orden a la simplificación son los primeros pasos para abordar un tema. De hecho, ¿cuáles son los principios y las ideas fuerzas de este capítulo? Primero es que se enfoca en cómo aplicar la teoría de rentabilidad de los dividendos, no solamente a acciones individuales, sino que también al índice. Este capítulo es una continuación un poco de lo que es el capítulo 6 que publicamos hace algunos días atrás, que mostrábamos cuáles son los niveles de infravaloración y sobrevaloración del Dow Jones, que eran entre 3 y 6% de rentabilidad por dividendo. Pero este capítulo lo que hace básicamente es profundizar estadísticamente respecto de esa introducción que da en el capítulo 6, ¿vale? Ahora, los mercados son cíclicos. El Dow Jones, al igual que las acciones individuales y al igual que muchos otros índices, no solamente de Estados Unidos, sino que de muchas partes del mundo, tienen una naturaleza más bien cíclica y que los patrones de rentabilidad por dividendo se van a mover de manera cíclica, porque hay momentos en los que el mercado van a ir subiendo, como vimos en los capítulos anteriores, que los mercados suben, el precio de las acciones sube más rápido de la velocidad que suben los beneficios de las empresas, ¿vale? Y por otra parte vamos a tener escenarios bajistas donde los precios están cayendo, incluso pueden caer a una velocidad mayor de la que caen los beneficios empresariales, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener esta ciclicidad en los mercados y tenemos como inversionistas que tenerlo sumamente claro siempre. Y básicamente tenemos las áreas de infravaloración, que esa área de infravaloración en este caso sería un alto dividendo y bajo precio. Cuando ocurre eso, tenemos alta rentabilidad por dividendo, el mercado está infravalorado. Y tenemos sobrevaloración cuando tenemos un bajo dividendo en relación al precio. La rentabilidad es más bien baja, ¿vale? Entonces, cuando tenemos rentabilidades por dividendo bajo, el mercado puede estar sobrevalorado. Cuando tenemos rentabilidad por dividendo alta, el mercado puede estar en zona justa o infravalorado. Recordemos lo que hemos dicho en todos los capítulos anteriores, que los dividendos siempre provengan de la parte operacional de los negocios, ¿vale? Entonces, esto lo remarca y una idea fuerza que la sigue haciendo este capítulo, así como en el capítulo 6 y el capítulo 7 se enumeró en muchísimas oportunidades. Las áreas de rentabilidad histórica que vamos a encontrar en este índice son básicamente 3% o menos de un 3% de rentabilidad por dividendo es una zona de sobrevaloración del índice y entre 4, 5 y 6 es infravaloración. Yo diría que más bien 4 puede estar en torno al valor justo, no es ni caro ni particularmente muy barato, y 5 o 6 ha representado ser un momento en el cual el índice está particularmente barato. Y lo que nos plantea este libro es que estos niveles se repiten históricamente desde 1949 y son útiles para anticipar giros de mercado. O sea, básicamente cuando el Dow Jones está rentando particularmente un 6% por dividendo, ese ha sido un momento en el cual probablemente el mercado se dé un giro. O sea, para que esté rentando un 6%, las acciones del índice, porque recordemos siempre que un índice es un promedio ponderado de las acciones que lo componen, cuando la rentabilidad es un 6%, es una altísima rentabilidad por dividendo para ese grupo de acciones, bueno, es muy probable que las acciones en ese punto están muy baratas y muchos inversionistas, particularmente inversionistas institucionales, van a decir, bueno, este es el momento de comprar y las manos fuertes llegan y compran mucho capital y eso cambia la tendencia de mercado. Entonces en el libro se plantea y muestran estadísticamente que básicamente a una rentabilidad de un 6% del índice es un anticipo, que pueden haber distorsiones como vamos a ver, pero es un anticipo de giro en el mercado, ¿vale? ¿Cuáles son esas excepciones y distorsiones? Entre 1995 y 2007, bueno, ese fue un año, periodo de tiempo, la verdad es que bastante particular. Entre 1995 y 2007 se rompe el patrón histórico, lo cual el autor, y aquí te lo leo textual, esto lo dice textual el libro, lo cual el autor atribuye a una época de exuberancia irracional, la famosa frase de Alan Greenspan. Alan Greenspan era el presidente de la Fed en ese tiempo, que decía, oye, acá el mercado está absolutamente racional, las valorizaciones son absurdas, y eso era principalmente, sobre todo el año 2000, por la crisis de la previo a la crisis de las .com, donde la teoría era que los negocios por Internet iban a cambiar básicamente el mundo y había empresas que no habían vendido dinero o eran negocios con mucha pérdida, pero que el mercado las valoraba a precios que eran absurdos, ¿vale? Entonces esa era la famosa exuberancia irracional que hablaba Alan Greenspan, que viene de la primera corrección del 2001 con la crisis de las .com y después el 2007-2008 con la crisis subprime, ¿vale? Entonces, durante ese periodo de tiempo, el índice, el Dow Jones, el promedio, permaneció sobrevalorado todo ese tiempo, ignorando los niveles tradicionales de rentabilidad por dividendo. Por eso se habla en el libro de que ese tiempo fue una excepción, ¿vale? Y después corrigió después de la crisis subprime. De hecho, en el video anterior, me parece, sobre el capítulo 6, mostramos, en el capítulo 6 fue, en ese video, así que anda a echarle una mirada,
mostramos cómo se comportaba la rentabilidad por dividendo y vimos que entre el 2000 principalmente y el 2008, el índice completo o estuvo en una zona de sobrevaloración. Por eso es sumamente importante tener claro cuáles son esas zonas de sobrevaloración, porque mucho inversionista que está partiendo lo que suele hacer es comprar ETF, comprar o ETF o fondo índice, y puede estar en esos momentos sin tener nociones de valorización de negocio, estar comprando a precios muy altos. Entonces, siempre tener ese componente de cómo valorizar empresas y que en un ratito más, en este mismo video, vamos a ver algunos ejemplos utilizando las mismas técnicas de Geraldine Vice para el fondo mirar cómo se puede mirar la rentabilidad de una empresa por dividendo, mirando gráficos, etcétera. Te voy a dejar una página que es sumamente buena para eso, ¿vale? Entonces, también en este capítulo se habla mucho de la importancia de poder identificar los ciclos y siempre se repite en base a rentabilidad por dividendo, porque si nosotros sabemos en qué parte de un ciclo estamos, podemos tomar mejores decisiones. Entonces, en el libro se plantea lo que te estaba mencionando recién, cuando tenemos una rentabilidad por dividendo del 6%, ¿vale? En el índice, ese ha sido históricamente un punto de compra óptimo. Eso es lo que se plantea en el libro, porque han sido básicamente momentos en los cuales los mercados se giran. Entonces, cuando tenemos el índice completo rentando un 6%, bueno, ese es un momento de tomar posiciones, diversificar, ampliar posiciones que ya tenemos, un buen momento de compra. Y cuanto a la rentabilidad por dividendo es menor al 3% en el índice, eso ha sido un momento que ha anticipado caídas importantes. Y eso ocurrió en 1929, en la crisis de la Gran Depresión del 29, la gran caída del 87 y el 2000. Y probablemente, de esto lo vimos en el gráfico también en capítulo 6, el 2008 también estaba rentando menos de un 3%. Entonces, es súper importante identificar ciclos porque nosotros, si bien somos inversionistas, el inversionista retail está habitualmente comprando acciones haciendo DCA, trabaja todos los meses, ahorra una parte, invierte, tampoco es negocio estar comprando siempre cuando estamos sobrevalorados, ¿vale? Entonces, ahí es muy importante poder identificar dentro del índice de acciones individuales, porque un índice que esté sobrevalorado no necesariamente implica que todas las acciones van a estar sobrevaloradas. Pueden haber algunos negocios que son de bastante calidad que pueden estar en precio justo o infravalorado. Y lo que nosotros deberíamos hacer como inversionistas es identificar esos negocios y empezar a asignar capital de manera permanente a esos negocios. Y como esto es cíclico, lo que hoy día está barato después puede subir de precio y otras cosas que hoy día están caras van a bajar de precio y ahí cambiamos la acción que estamos comprando. Y ese portafolio, nuestro portafolio de largo plazo, lo vamos armando de esta manera. Ahora, en el libro, ¿por qué se le da hincapié, y esto se menciona también en este capítulo, al Dow Jones? Básicamente porque el Dow Jones es el mejor índice para el tema dividendero. Las empresas industriales suelen ser mejores empresas que las que componen otros índices para ver el tema de dividendos. Por eso este índice es tan bueno y es tan seguido, porque de hecho el tipo de acciones que se busca en las estrategias de dividendos son principalmente negocios de gas, petróleo, energía, o sea, energía en general, electricidad, utility, sector bancario, consumo defensivo, que suelen ser negocios que dentro de la bolsa norteamericana están en el Dow Jones, son empresas industriales y en otros países también. Son ese típico negocio que puede ser fome, pero que es consistente creando beneficios de manera recurrente, ¿vale? Es una de las bases de esta estrategia de dividendos. O sea, en muchos portafolios dividenderos van a encontrar empresas que son productoras de gas, perdón, negocios financieros, consumo defensivo, embotelladora y cosas así. Son negocios que tienen que vivir muchísimo tiempo, que van a vivir mucho tiempo, que los cambios tecnológicos básicamente no van a cambiar esas cosas, sino que las van a hacer más eficientes. Entonces, por eso los autores prefieren utilizar el Dow Jones como referencia para dividendos en vez de otros índices. Ya, y aquí tenemos una página que te lo voy a dejar en el primer comentario de este video, que es muy buena para ver esto. Y aquí vamos a utilizar como ejemplo a una empresa que es bastante conocida, bastante famosa dentro del mundo dividendero, que no es más ni menos que Johnson Johnson. Entonces, el primer gráfico es el gráfico de rentabilidad por dividendo en base a zona de sobrevaloración e infravaloración. Entonces, la línea roja nos muestra cuál es la zona de sobrevaloración. Este gráfico tenemos en el eje Y tenemos el precio y en el eje X tenemos el tiempo, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, como esta es una empresa que ha tenido dividendo creciente en la medida, y esto lo vimos en el capítulo 6, en la medida en que van subiendo los dividendos, naturalmente se va expandiendo la zona de sobrevaloración, porque el dividendo subió constantemente. Y la zona verde es la zona de infravaloración. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Cuando la acción está si estuviese a $122, en base a esto, la acción va a estar infravalorada. También la acción ha tenido
una especie de dividendos crecientes, por eso vemos la escalerita hacia arriba. Entonces, lo que son 122 ahora, el día de mañana va a ser, qué sé yo, 124, 126 de zona de infravaloración, porque los dividendos van siendo crecientes. En el momento que estoy grabando esto, la acción está a 154, ahí he estado cayendo porque estamos en un momento de volatilidad y básicamente estamos todavía en un punto que no sabemos si es valor justo o no. Y aquí tenemos al lado derecho, tenemos algo bien importante, que el yield medio de esta empresa en el último tiempo, desde el 2012, ha sido 2,81. Es la rentabilidad media por dividendo que tiene. Y la rentabilidad por dividendo actual es un 3,09. O sea, la rentabilidad por dividendo está un poquito superior a la media histórica. Entonces, la acción está un poquito en una, o sea, tiene mayor rentabilidad por dividendo que la media. Eso no quiere decir todavía que sea una buena inversión, ¿vale? Tenemos que considerar muchos otros factores, condiciones cualitativas del negocio, etcétera. Pero eso es lo que nos está mostrando este gráfico. Simplemente, esto no puede ser recomendación de inversión, sino que solamente cómo se va interpretando. La rentabilidad por dividendo también podría estar más baja, pero ya tenemos dos cosas aquí. Dos cosas que mirar. Ya. Por otra parte, acá tenemos el rendimiento histórico del dividendo, que esto no es la rentabilidad, sino que básicamente son la velocidad a la que se van incrementando los dividendos. Eso es lo que nos muestra este gráfico de acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hubo un año que subió 7,92% respecto al año anterior, después 6,56, 6,88, 6,78, 5,4, 6,63. Eso es el crecimiento del dividendo, no es la rentabilidad por dividendo. La rentabilidad por dividendo está en torno al 2,8, 3. Pero esos dividendos en este negocio han crecido a una media del 5,76%. Eso es lo que nos está mostrando este tercer gráfico en esta página. ¿Ya? Dividendo crece de media 5,76. Y la proyección, que es el cuarto gráfico, la proyección de dividendo de Johnson Johnson, es que ahora a este precio la rentabilidad está en 3,09 al momento que estoy grabando. El día de mañana cambia el precio, va a cambiar ese valor. Pero en la medida en que vayan creciendo los dividendos, la rentabilidad que vamos teniendo sobre precio al año 2036 sería, por ejemplo, un 6,04. Eso es la rentabilidad por, en el fondo va a ser la rentabilidad por dividendo que vamos a tener en ese momento sobre nuestro precio actual. Eso es lo que nos va mostrando. Entonces, si te fijas, como el dividendo es creciente, todos los años nuestra rentabilidad, eso es lo que se conoce como el yield on cost, la rentabilidad sobre costo, todos los años va creciendo la rentabilidad sobre costo. ¿Cuáles son las claves aquí para hacer buenas inversiones y que nos vaya un poco mejor? Y deja en los comentarios si este tipo de video, este tipo de análisis te sirve para otras empresas. Acá es muy importante, en primer lugar, el yield inicial. No es lo mismo partir con un 3% que con un 5% yield, pero por otra parte, y muy relevante, sobre todo en las empresas de GI, es esto de aquí. Es a qué velocidad va a estar creciendo el dividendo. Si nosotros compramos acciones que tienen una alta rentabilidad por dividendo inicial o por sobre la media, y además tenemos un dividendo que crece a una velocidad rápida, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro yield on cost cada vez va a ser mejor. Y eso es brutal para el accionista. Eso es realmente brutal para el accionista porque nos vamos haciendo, abro comillas, mucho más rico con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, tenemos esos dos factores, yield inicial y velocidad de crecimiento del dividendo, ¿vale? Entonces, son factores que tienes que considerar. Te los dejo aquí. Espero que te haya servido este video. Deja en los comentarios si hacemos más de esto. Podríamos hacer algunas sesiones completas de análisis, qué sé yo, de McDonald's, de Pepsi, de las que sea, mirando esta parte, porque la verdad es que es bastante relevante, pero acuérdate siempre que todo esto de aquí son proyecciones, son gráficos simplemente. Es muy importante que tú te convenzas de que ese es un buen negocio. Yo no sé, yo tengo mi visión particular de Johnson Johnson, yo no sé si a ti te gusta, si no te gusta, etcétera, pero analiza tú los negocios. Siempre análisis fundamental, analizar la parte cuantitativa, o sea, básicamente el balance para ver la deuda, el estado de resultados para ver si la empresa gana o pierde dinero y el flujo caja para ver si tres cosas principalmente. Si el flujo de operación es positivo, si la empresa está ganando dinero en las operaciones. Segundo, si la empresa genera flujo caja libre para que pueda hacer reinversiones, pagar deuda, pagar dividendos, etcétera. Y en tercer lugar, el flujo caja por acción que vaya en línea con el PPA, ¿vale? El beneficio por acción. Eso, espero que te haya servido. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos el próximo. Chau, chau.